Muy buenas, gente, muy buenos días si me estáis viendo desde Europa, buenas noches si me veis desde América. Bienvenidos a Desayuno Royal, al Morning Show del canal, donde tratamos temas de lo más diversos mientras nos tomamos la tacita de café por la mañana. Ya es viernes, esa es la buena noticia. Bueno, quizá alguien lo está viendo trasnochando el jueves, aunque es posible que para ti también sea viernes. Lo único que, bueno, yo suelo contar los días una vez que ya han pasado. Pero bueno, hoy tenemos un temita un poquito más ligerito que el primero. También la semana está acabando, con lo cual no es plan de dejaros la cabeza ahí como un bombo para el fin de semana. Entonces, tenía pensado hablar de ajedrez, que es un juego que a mí siempre me ha gustado mucho. Ya he hecho Desayuno Royal sobre ajedrez y en concreto sobre la potencia computacional sobre las máquinas, ¿no? Al final hay muchos programas que juegan al ajedrez y claro, liga un poco con la inteligencia artificial, no exactamente, ¿no? Pero una máquina puede llegar a ganar a una persona, pero puede llegar a pensar estrategias por sí misma mejor que una persona. Bueno, pues lo trataré de dejar por ahí arriba si me acuerdo. Y si no, lo buscáis, ¿vale? Pues ponéis ajedrez Álvaro 845 y Desayuno Royal y debería saliros el Desayuno Royal anterior. Hoy vamos a hablar sobre el ajedrez porque la semana pasada estábamos justamente... bueno, no sé si lo habéis visto, pero con Team Queso nos estamos lanzando y yo también es una cosa que siempre he querido hacer, diseñar juegos de móvil. Al final, tío, subo muchos vídeos de juegos de móvil, he probado muchísimos, he sido miembro del jurado de los eSports Mobile Awards, como digo, al final he visto muchos juegos buenos, he visto muchos juegos malos, he visto muchos juegos horribles y bueno, pues es un proyecto que me apetece mucho hacer, ¿no? Y mientras estamos pensando, ¿no? Un poco la filosofía que traemos a la hora de crear juegos, ¿no? Porque tenemos la idea de crear juegos que sean buenos, que es que tú quieras jugar a ellos, ¿no? Y a mí me gustan mucho los juegos de estrategia. Y claro, eso te abre la siguiente pregunta, que es: ¿cómo diseñas un buen juego? Es súper complicado si lo piensas. O sea, todos sabemos reconocer cuando un juego es bueno y cuando no. Y sobre todo si hablamos de juegos de estrategia, sabemos reconocer cuando un juego de estrategia es bueno y cuando no es bueno. Pero si te digo, enumérame las características que hacen que un juego de estrategia sea bueno, ya ahí es más difícil. Y ya ahí patinamos un poco, porque no es tan fácil de explicar o de sintetizar, ¿vale? Hablo de juegos de estrategia porque luego hay juegos pues que si son de acción, de un shooter, de disparar y demás, pues estamos buscando otra clase de emoción o de adrenalina. Pero con lo que se refiere a juegos de estrategia, lo que... Yo creo que la conclusión a la que llegó nuestro equipo, y yo creo que podemos estar todos más o menos de acuerdo, es que hay que intentar tender a ser lo mismo que es el ajedrez. El ajedrez es el juego de estrategia por antonomasia. Tú piensas en lógica, estrategia y demás, dices ajedrez, ¿vale? No se me ocurre un juego que pueda ser más estratégico y donde no exista en absoluto factor suerte. O sea, el máximo factor suerte que hay en el ajedrez es quiénes blancas y quiénes negras. No hay nada más, el resto es todo cosa tuya. O sea, ni siquiera es que pienses en un juego de mesa tipo, qué sé yo, el Risk, que dices, vale, sí, es un juego de estrategia, pero también tienes el componente de tirar los dados y que eso pues te puede dar una mejor jugada o peor jugada. En el ajedrez no tienes eso. El ajedrez es todo pura lógica y gana al final el que tenga una estrategia mejor, ¿no? Y sin embargo, mientras que el ajedrez es un juego que ha desarrollado todo un componente de profundidad estratégica, de análisis, de estudiar aperturas y de pensar que es lo máximo. O sea, no sé si hay algún juego que haya desarrollado ese componente más que el ajedrez, y de hecho me atrevería a decir que no, y por eso es lo que se ha utilizado para desarrollar los programas de ordenador que intentan competir con el ser humano. Y bueno, de hecho ya a día de hoy podemos decir que ganan ampliamente al ser humano. Pero si os dais cuenta, el ajedrez tiene unas reglas que un niño de 4 años podría entender. Yo aprendí a jugar con esa edad, más o menos. A lo mejor tenía más, a lo mejor tenía... No, porque jugaba cuando estaba en Valladolid y con mis padres nos mudamos a Madrid y yo tenía 6 años. Y yo ahí ya jugaba al ajedrez. Porque tengo recuerdos... Fíjate lo que es la cosa, que yo tengo recuerdos de la primera partida que gané a mi padre al ajedrez. O sea, recuerdo cómo fue el mate. Seguro que se dejó, obviamente, ¿no? Pero... O no. Pero yo me acuerdo, ¿sabes? Y claro, eso fue en Valladolid. O sea, que tendría 5 años o por ahí. O sea, a lo que voy es... Las reglas del ajedrez
son unas reglas tan sencillas que hasta un niño puede entenderlas. Esta pieza mueve así, esta pieza mueve así, esta pieza hace esto, y cuando haces esto, le comes una ficha. Tienes que dar jaque mate. Son 10 líneas, las entiende un niño. Y a partir de ahí, boom, se puede desarrollar un juego que es ultra estratégico. Y eso mola mucho. Eso mola mucho porque seguro que os pasa de juegos de mesa que pueden ser muy divertidos y tal, pero cuando... seguro que os ha pasado de que queréis explicarle a alguien que no sabe cómo se juega algo y le tenéis que explicar. Tío, cuando empieza a haber muchas reglas, tú mismo las vas pensando y dices, joder, qué complicado es todo esto, ¿sabes? Y con el ajedrez no pasa eso, ¿no? Y yo creo que es hacia lo que hay que tender, ¿no? Hacia un juego de estrategia, pues, como este, que digo, y lleva muchísimos años, ¿no? Y justo de lo que quería hablar hoy era del origen del ajedrez. O sea, ¿cómo nace esta idea? Porque si estamos hablando de que montamos un estudio de videojuegos donde queremos desarrollar juegos que sean estratégicos, que sean buenos, que sean iguales al ajedrez, claro, lo siguiente es, vale, los que crearon el ajedrez, ¿cómo lo hicieron por primera vez? Es que no se sabe nada sobre el origen del juego. A ver, no se sabe nada, hay hipótesis. Y hay algunas teorías sobre el origen del ajedrez. Lo que sí que parece claro es que el ajedrez se creó en Asia. Se cree que en la India. Además, aunque hay algunas teorías por ahí que no, fue en China y demás, los chinos inventaron muchas cosas, pero lo más extendido es que el ajedrez se crea en algún sitio de la India. Y tiene sentido porque lo que decían es que las piezas se supone que las partes del ejército indio. Tenías la infantería, tenías la caballería, tenías los carros. Habéis visto seguro que los romanos también, que tenían ahí un carruaje tirado de... Tenías como una carreta, una cuadriga, ¿no? Y un tío ahí con un arco, con pues, los carros. Y los elefantes. El ejército indio tenían elefantes. Si tienes elefantes, ¿cómo no vas a usarlos? Entonces, bueno, tiene sentido, ¿no? Está como recogido creo que la primera obra, ¿no? Es un poema o algo que se ha conservado, ¿no? Creo que es del siglo V o por ahí. Sí que se cree que el ajedrez ya existía desde mucho antes, se habla incluso de antes de Cristo, algunos siglos antes de Cristo. Como digo, no se sabe a ciencia cierta, ¿no? El primer documento, como digo, es un poema indio, siglo V. Y a mí es la teoría que más... bueno, la lees y dices, bueno, pues tiene sentido, a ver, nunca lo sabremos, o sea, y tampoco te va a ir la vida ni yo de saber si se descubrió en la India, se descubrió en China o la descubrió un monje perdido en Tailandia, o sea, eso te da absolutamente igual, ¿no? Pero sí que tiene un cierto sentido, ¿no? Que nace en la India, de ahí luego viene el imperio persa, que es toda la zona de Irán y demás, conquistan o se pelean con los indios, lo adquieren, ¿no? O les cuentan, ¿no? Los prisioneros o quien sea, ¿no? Les cuentan sobre el juego. Luego llegan los árabes, que conquistan el imperio persa. Los árabes también conquistan España y conquistan la península ibérica, y no toda. Asturias resiste. Conquistan la península ibérica y de ahí ya pues llevan el juego y traen el juego a Europa. Y de Europa, pues empezando por España y por Italia, pues ya sube a todo el continente europeo y bueno, pues se reparte ya por el mundo, ¿no? Estamos hablando aquí de la Edad Media, ¿no? Se cree que más o menos a Europa llega en el siglo X, que es pues eso, cuando están españoles y moros y árabes, pues están pegándose en la península ibérica. Interesante además, esto da para otro desayuno royal, ¿no? O sea, dos civilizaciones luchando y demás y en guerra y a la par, no, un jueguecito, eso sí, eso lo transmitimos porque es divertido, ¿no? Qué cosas, el ser humano jugando. Pero bueno, decía que tomando la teoría de que viene de la India, pues como digo, las fichas son al final como un ejército, ¿no? Y tiene sentido que sea el ejército indio. Y luego, pues en Europa entiendo que se adapta, ¿no? Y sobre las más reglas pues, cambian el nombre de las cosas, ¿no? Y al final las fichas del ajedrez tienes los peones, que es la infantería, tienes las torres, ¿vale? Así muy de castillo, ¿no? De que el castillo al final es como la fortificación, ¿no? Es como muy europeo, al menos la concepción que es las torres de cualquier... Piensas en un ajedrez y el dibujito de la torre es como las torres de los castillos medievales. Bueno, España nace de Castilla, del reino de Castilla, que pues su propio nombre viene de lo mismo. El caballo, por supuesto, el tema de los carros y los elefantes y tal, ya eso encaja un poco menos con lo que estamos acostumbrados o teníamos aquí en Europa, pero bueno, igualmente el origen está ahí. Y además,
hay una cosa muy, muy curiosa porque las fichas, no, en ese supuesto ajedrez que se inventaron en la India, no se mueven igual que las que tenemos a día de hoy. Es decir, las fichas originales tenían unos movimientos un poquito distintos a los que hay ahora. Y es cuando el ajedrez entra en Europa, cuando aquí, pues, los europeos o los reinos cristianos deciden darle un poquito de chicha al juego. No de chicha, velocidad, vamos a llamarlo, ¿vale? Y hacen que las partidas sean un poco más dinámicas. Y se incorporan algunas piezas nuevas, ¿vale? Por ejemplo, el alfil, ¿vale? El alfil, que seguro que muchos, por lo menos yo de niño, me preguntaba qué narices es un alfil, ¿sabes? Porque yo entiendo una torre, un caballo, el rey, la reina, eso lo entiendo, ¿sabes? Incluso el peón. El peón es como un obrero, pues soldado, tal, vale, lo puedo llegar a entender. Un alfil, ¿qué narices es un alfil? Y de hecho, durante mucho tiempo se ha llamado el obispo, directamente al alfil. Entonces dices, bueno, pues ya está, pues el obispo, ¿no? En la Edad Media pues tienes ahí los caballeros, los reyes, no sé qué, y el clero, la iglesia, pues tenía un poder importante, pues el obispo. Claro, de niño no te paras a pensar estas cosas, pero el ajedrez estamos diciendo que viene de Asia, viene de antes de Cristo. O sea, no ya de que haya iglesia y que haya obispos, antes de que haya cristianismo, incluso. Y entonces no hay obispo. Y por lo visto, el alfil es lo que era el elefante. Elefante en árabe se dice alfil, alfilu me parece que es la pronunciación, no sé árabe, ¿no? Pero elefante en árabe, podéis buscarlo, se dice como alfil. Y de ahí viene. Entonces, era el elefante, el alfil. Y es curioso porque si tú miras en los poemas indios cómo se movía el elefante, en el juego de ajedrez original, el elefante, que es el origen del alfil, el alfil ya sabéis que se mueve en diagonales, ¿vale? Pues el elefante era como una especie de que si haces la mezcla entre el caballo y el alfil de hoy en día, ¿vale? Entonces, tú te mueves con un elefante, te movías en diagonales, que había un elefante de cada color, obviamente, te movías en diagonales, pero solo 2 casillas, es decir, como el caballo salta las fichas, pues lo mismo hacía el elefante. En diagonal, saltabas una ficha y te ibas a la siguiente. Ese era el movimiento del elefante. Entonces, claro, obviamente, llega a Europa y en Europa dicen, oye, esto es como demasiado lento, ¿sabes? Porque con la pieza no puedes controlar toda la diagonal. Entonces lo cambiaron, lo reconvirtieron. Se convirtió en el alfil. Y el alfil sí que puede moverse a lo largo de toda la diagonal, todas las casillas que quieras. No salta, pero puede moverse por toda la diagonal. Entonces, el elefante, que antes era una ficha que solo avanzaba 2 casillas, una la saltaba y llegaba a la otra, pues ahora se convierte en el alfil que conocemos a día de hoy. Y también ocurre lo mismo con la reina. La reina era una suerte de... la reina es la pieza más importante. No, si no sabéis jugar al ajedrez, aprended, porque es un juego que merece la pena. Luego no es necesario que os convirtáis en gran maestro ni nada, pero es un juego que yo creo que es interesante conocer al menos, ¿no? La reina, a día de hoy, se mueve en todas las direcciones, todas las casillas que quiera, ¿vale? Esas son las reglas de la reina. No salta, pero se mueve en vertical, en horizontal y en diagonal, ¿vale? Entonces, en su momento, conceptualmente, la reina se llamaba Firth o algo así. Era una ficha que era muy lenta y muy inútil. Porque era... ¿Sabéis el rey? El rey es igual que la reina, se mueve en todas las direcciones, ¿vale? Horizontal, vertical y diagonales, pero solo una casilla. La reina puede ir todas las casillas, por eso es tan valiosa la pieza. Bueno, pues el Firth, que es el origen de la reina, de la dama, se podía mover solo en diagonales y solo una casilla. Es decir, una suerte de rey tetrapléjico que ni siquiera puede moverse en horizontal ni en vertical, solo en las diagonales. Como un alfil que solo puede avanzar una casillita, cualquiera de la diagonal que quieras, pero solo una casilla. Claro, la ficha no tenía los mismos usos que tiene hoy en día. Pero bueno, al final el juego es el mismo concepto, es estratégico, ¿no? Y ya digo que estas concepciones históricas vienen con el tablero de ajedrez que conocemos, con las 64 casillas, que bueno, pues ya sabéis, el cuadro blanco cuando te lo colocas, el cuadro blanco a la derecha, por favor, la reina siempre en la casilla de su color, y las cosas básicas que tienes que aprender para montar un buen tablero, montar bien el tablero de ajedrez, ¿no? Esto... Hay gente que lo pone girado, pero vamos. Entonces, todo esto nace en Europa, y en Europa es cuando se cambian algunas cosas indias, ¿no? Yo me imagino, ¿no? Estará
el noble, el señor feudal europeo, dice, el elefante, ¿qué narices es un elefante, tío? No han visto un elefante en su vida, yo creo. De hecho, ni en libros, claro, porque tú dices, bueno, pues lo buscas en Google, ¿qué vas a buscar? O sea, no habría ni libros ahí. Claro, los libros los copiaban los monjes de lo que se iban llegando. Bueno, imposible. La verdad es que no lo había pensado, claro, no deben tener ni idea. Claro, así está la historia de Aníbal, de Cartago, cuando ataca Roma, que claro, cruza los Alpes con elefantes, claro, así fliparon los romanos, ¿no? En plan de ¿qué son estas bestias? Pues, bueno, cambiaron algunas normas de las fichas y se conoció lo que era el ajedrez moderno. Y de hecho, ya se empezaron a escribir, ¿no? Ya se empezaban en Europa, pues una vez que ya tienes el juego, pues empiezas a plantear aperturas, ¿no? Y decir, oye, pues mira, si hago esto, esto y esto, y el ser humano pues trata siempre normalmente de mejorar, ¿no? Y de decir, oye, pues he pensado que esta estrategia puede llevar a este resultado, y todo esto lo iban escribiendo. En el siglo XII más o menos es cuando se empiezan a documentar estos cambios. Empieza a aparecer la dama en lugar del fers, empieza a aparecer el alfil en lugar del elefante. Y de hecho, el primer registro donde ya se están documentando aperturas y se están jugando con las reglas de hoy en día, lo escribieron los valencianos, en el siglo XV, por ahí. Pero bueno, pues al final tiene hasta sentido, ¿no? Porque si el ajedrez ha entrado en Europa a través de los árabes, y los árabes, el punto de contacto que tenían era la península ibérica, y era al final España, ¿no? Que estaban ahí con plena reconquista. Pues tiene todo el sentido que sea por aquí donde más foco, ¿no? Le pusieran al juego. Y no sé, me ha parecido un tema súper interesante, ¿no? El hecho de que seguro que no sabíais lo del elefante o lo del fers, de que la reina, la dama, tan valiosa que es hoy en día en ajedrez, pues imaginaos si siguiésemos jugando con las reglas originales, que solo pudiese avanzar en diagonal y solo una casilla, ¿sabes? O sea, tendrían menos valor que el rey, porque al rey, a ver, le das un cierto valor porque puede moverse en todas las direcciones, aunque bueno, es un inválido, ¿no? Tienes que protegerlo para no que pierdas la partida. Pues la reina ahí sí que no te serviría para nada, ¿sabes? No sé, es muy interesante. También del ajedrez, conocéis la famosa, ¿no? La leyenda del creador del ajedrez, que ya os digo que no se sabe quién es el creador, y todo esto que os estoy contando es no se conoce a ciencia cierta cuál es el origen del ajedrez, en qué país surgió, y esto, pues como digo, son teorías, hipótesis. Sí que hay, pues ya os digo, en el siglo V después de Cristo, ya sí que tenéis unos poemas indios donde sí que se habla del ajedrez, y lo mismo cuando llega a Europa, pues hay algunos textos de monjes, de demás, que escriben y hablan sobre el juego, ¿no? Y sobre las reglas, y lo ponen todo por escrito, ¿no? Para que pueda perdurar y pueda llegar pues hasta nosotros, ¿no? Pero lo que no se sabe es quién fue el que, hablando con un colega, le dijo, oye, molaría que hiciésemos un juego con las piezas del ejército de la India y que tenga casillas y demás. De hecho, no se sabe, la mayoría de los juegos de la India se juegan con dados. No se sabe si el ajedrez inicialmente, por mucho que esté el tablero y tal, si tenía dados o no. A lo mejor eso te marcaba el movimiento de las fichas. O sea, no se sabe mucho sobre el origen, pero sí que hay una leyenda de que por lo visto, pues el supuesto creador del ajedrez pidió una audiencia con un rey, un rajá de la India, Silas me parece que se llamaba. Bueno, no sé cómo se llamaba el rey, pero bueno, que pide audiencia al rey, y el rey pues le atiende, y el tío le dice que conoce un juego que le va a dejar maravillado al rey, que va a ser lo mejor que ha probado en su vida. En un mundo en el que no hay televisión, no hay internet y demás, pues dices, hostia, pues dímelo por favor, porque no sé muy bien en qué mataría en el tiempo libre, cazando, ¿no? Cazando animales por ahí, pero bueno. Total, le explica las reglas del ajedrez, y el rey quedó maravillado. Dijo, esto es fantástico, esto es maravilloso. Y quiso el rey recompensar a modo de agradecimiento al creador con una recompensa, con lo que quisiera. Le ofreció, dice, yo soy rico, yo tengo todo. Lo del reino, o sea, está toda mi riqueza a tu disposición. Dime lo que quieres y yo haré realidad tu deseo. Y entonces el creador del juego del ajedrez le pidió un día. Dijo, déjame pensar y te diré qué es lo que quiero. Y al día siguiente el rey le preguntó, le dice, ¿ya has decidido qué es lo que quieres? Y dice, sí, quiero trigo. Y claro, dice el rey, ¿cómo trigo? Y dice, yo puedo cubrirte de riquezas, de monedas, de oro. Y dice, no, yo quiero trigo. Y le puso el tablero del ajedrez, ¿vale? Son 64 cuadros, 8 por 8, 64 cuadritos,
quiero que me pongas trigo sobre el tablero del ajedrez. Y quiero que pongas un grano de trigo en la primera casilla. Y quiero 2 granos de trigo en la segunda casilla. Y 4 granos de trigo en la tercera. 8 en la cuarta. Y dijo el rey, sí, ya lo he pillado. El rey hasta como que se lo tomó mal, ¿sabes? Dijo, vale, ya sí, en cada casilla el doble de granos de trigo. ¿Me estás pidiendo trigo? O sea, un granito de trigo cuando te podría ofrecer todas las riquezas que pudieras soñar. Y como que el rey como que estaba molesto, ¿sabes? Dijo, pues vale, ¿sabes? Pues te pagaré tu trigo. Y el caso es que fue pasando el día. El rey ordenó, por supuesto, a sus consejeros y demás, su ministro de Economía, ¿no? Pagadle la recompensa al tipo este, que prácticamente es como que me ha insultado, ¿no? Pidiéndome solo eso, como si no tuviese oro y riquezas para poder pagarle cualquier otra cosa. Y por la tarde, por la noche, volvió a cruzarse con el supuesto creador del ajedrez, que seguía en el palacio. Y claro, el rey preguntó a sus asesores, ¿no? Preguntó a su asistente. Digo, oye, ¿qué hace este aquí todavía? ¿No se ha marchado ya con su bolsa de trigo? Que se pire de aquí, ¿no? Y claro, le dijo su asesor, dice, sus matemáticos siguen trabajando sin descanso para poder dar con la solución de cuántos granos de trigo se necesitan para pagar al creador del juego del ajedrez. El rey no entendía nada. Digo, ¿qué está pasando aquí? Se fue a dormir y a la mañana siguiente ya le presentaron los matemáticos sus cálculos. Necesitaba 3 trillones de granos de trigo para pagar al creador del ajedrez. Es una progresión geométrica. Podéis hacer el cálculo, podéis sentaros una tarde con la calculadora e ir dándole el doble, hasta que lleguéis, pero es una progresión geométrica. Esto es matemáticas. Y salían 3 trillones de granos de trigo. Entonces, claro, le dijeron los asesores al rey, no, en los graneros de palacio no tienes suficiente trigo. En los graneros de todo el reino no habría suficiente trigo para pagarle. En los graneros de todo el mundo no habría suficiente trigo para pagar al creador del juego del ajedrez. Habría que secar los océanos para empezar a cultivar ahí. Sería imposible poder pagar eso. Y esa es la historia o la leyenda, ¿no? del creador o del origen del ajedrez. Para que os hagáis una idea, 3 trillones de granos de trigo, que dices, bueno, pues eso es mucho o es poco, ¿sabes? O sea, esto lo he buscado, ¿eh? A día de hoy, haciendo el símil, ¿no? De que un grano de trigo pues pesa 40 gramos y demás, porque la producción mundial de trigo se mide en toneladas, no en granitos de trigo, ¿no? Pero bueno, haciendo el símil de en plan de, bueno, pues un granito de trigo pesa 20 gramos, 40 gramos, es un grano muy gordo. Vale, pues esto, ¿cuánto sería? Bueno, haría falta la producción mundial a día de hoy, ¿vale? Porque ahora, obviamente, tenemos tractores, tenemos tal, o sea, mucho más que el rey este flipado que decía que podía conseguir cualquier cosa, ¿no? A día de hoy harían falta de producción actual de trigo más de 1000 años para conseguir los 3 trillones de granos de trigo. 1000 años de producción de trigo actual para poder pagar o saldar la deuda, porque claro, el tema de las progresiones geométricas es que empiezan muy poquito, ¿vale? Es 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, y es que en nada de repente te estás metiendo millones y millones y millones y millones de granos de trigo, y bueno, pues así, digamos que el creador del juego del ajedrez, tan listo que era para crear el juego, pues también se la metió un poco doblada al rey listillo que le había gustado tanto el juego. Pero bueno, esto sí que es una leyenda. Lo del origen del ajedrez es una hipótesis, pero por lo menos un poco más documentada. Y lo de que el ajedrez es un juego de estrategia, que es el juego de estrategia por antonomasia, pues es una auténtica realidad. Y vamos, eso yo creo que es algo que es bastante indiscutible. Y bueno, quiero que me digáis luego en comentarios si jugáis al ajedrez, si sabéis las reglas, si os mola el juego como tal. Y porque a mí ya os digo que a mí me fascina que de algo tan simple se pueda llegar a algo tan complejo. Y bueno, si os ha gustado la historia de los elefantes
como el origen del alfil y del obispo en el ajedrez, que es una cosa que yo no sabía, pero que cuando me he puesto a mirar esto, pues digo, hostia, pues la verdad es que mola, ¿no? Y de hecho, molaría jugar a un ajedrez que sea con las reglas antiguas, ¿sabes? Con la reina que sea como el Ferz, que solo mueva una casilla en diagonal, y con el alfil que sea como el elefante, que solo mueva 2 casillas en diagonal y saltando una casilla. Pero bueno, en fin. Señores, aquí lo vamos a dejar. Se ha nublado un poquito el día, pero bueno, yo lo que sí que espero es que, como es viernes, pues que tengáis un excelente día, una excelente salida de semana y que paséis un buen fin de semana. Recordad que el lunes volvemos con Desayuno Royal a las 7 de la mañana, horario de España. Haced la conversión para vuestros respectivos países porque ya os digo que cambia el horario de invierno, horario de verano y al final me voy a acabar volviendo loco. Así que siempre 7 de la mañana en mi zona horaria y bueno, pues en la vuestra pues ya podréis calcular. Solo cambian el horario 2 veces al año, o sea que no es tan fácil de recordar. Nada más por mi parte, señores, lo dicho. Excelente fin de semana, nos vemos el lunes con más Desayuno Royal. Chao, chao.